Primera lección de Teología Espiritual. Caminemos el crecimiento espiritual de la mano de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Bienvenidos, queridos hermanos, al tema de la teología espiritual, la llamada universal a la santidad que nos hará el Concilio Vaticano II y que el Papa Francisco nos exhorta con su carta apostólica Gaudete et Exsultate. Para iniciar nuestra reflexión, meditemos y hagamos una conexión con todo el estudio realizado de la moral cristiana, la teología moral fundamental y especial, con todos los temas abarcados. Y el título podríamos hacerlo de la siguiente manera: la conversión permanente y el camino del amor cristiano, la oración, la lucha ascética y los sacramentos. Como hemos estudiado ya la experiencia de la moral cristiana con lo que respecta a los 10 mandamientos y con lo que respecta a los sacramentos de la Iglesia, pues es la continuación de la vida cristiana, pero ahora en crecimiento, en una lucha, en un combate espiritual, como lo señala San Pablo. El estudio también del pecado que hemos realizado en la perspectiva de la revelación cristiana, la Sagrada Escritura y el Magisterio. Esta revelación no puede terminar sin insistir en cuanto se ha recordado que Cristo ha vencido al pecado y nos ha dado todos los medios para llevar una vida santa. Entonces, en el inicio superador de una experiencia y de una existencia pecadora, en ese inicio está el progreso de la vida cristiana, y en esto está el progreso en la conversión a la que Dios llama de tantas maneras a todos los hombres y mujeres de este mundo, hasta con las mismas penas inmanentes que arrastra la culpa en nosotros. Hasta con eso Dios siempre nos está llamando a la conversión, y que este llamado ha de desembocar en esa seguridad de su perdón anunciado conmovedoramente en la parábola del hijo pródigo, recién reflexionada en el Evangelio de estos domingos pasados y prodigado sacramentalmente en el bautismo y en la penitencia. ¿Verdad? Ese llamado a la conversión, esa seguridad en el perdón divino y en esa experiencia sacramental. En primer lugar, pues se hace referencia al bautismo, pero yo enmarcaría principalmente el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación. Pero también la moral cristiana no se ocupa, por lo tanto, solo ni principalmente de esa primera conversión a la que nos llamaba la teología moral fundamental. Recordemos que es parte de la teología sistemática, que ésta abarca el conocimiento, pero la teología moral abarca la práctica, o sea, la teología práctica.
Entonces, no solamente se ocupará, como decimos, pues, de ese primer encuentro, esa primera conversión por la cual se sale del estado de pecado, ¿verdad? No solamente es para salir del estado de pecado. A la moral cristiana le interesa a la vez la conversión permanente que se sigue del verdadero trato con Dios, del verdadero y genuino encuentro personal con Dios, con Cristo. Y por ese encuentro y esa conversión permanente por la que el hombre se encamina a la santidad mediante la oración, el recurso frecuente a los sacramentos y una constante lucha ascética, un constante combate espiritual, dirá San Pablo, que es lo mismo, la lucha ascética. La palabra ascética significa el que asciende, el que sube. Entonces, el que sube hasta la morada de Dios, eso es la ascética. Entonces, es el crecimiento espiritual. Vamos creciendo, vamos asemejándonos a Cristo. Esa es la palabra ascética. Es crecimiento espiritual y lo vamos a estar mencionando muchas veces, la palabra ascética, porque es la experiencia de crecimiento espiritual que debemos ir obteniendo cada vez que vayamos conociendo más profundamente el misterio de Dios, el misterio de Cristo. Y que esta lucha ascética se cuaja en un progresivo y filial abandono en las manos de Dios, a través de los cuales el alma se abre a la acción de Dios, a la gracia de Dios, a la vida de contemplación, la vida contemplativa, la adoración y de la unión mística que debe tener el alma con su Creador, con Dios. Esa elevación contemplativa y esa unión mística del Hijo con el amado Padre del cielo. También en medio de este mundo, porque recordemos la invitación que hace el Papa Francisco en su exhortación apostólica Gaudete ex exsultate, que la estudiaremos más adelante. Él habla que es un llamado a la conversión en el mundo actual, dice el Papa. Eso significa que debemos crecer aquí donde estamos, en medio del mundo. Y de todas estas realidades se ha tratado respectivamente al analizar los conceptos básicos de la moral cristiana que hemos estudiado. Ahora, para avanzar y dar un salto de la moral a la espiritualidad, queremos insistir y queremos resumir también algunos puntos torales con los cuales cerrar cuanto se ha estudiado sobre la vida moral cristiana y dar el paso pues a la vida espiritual, a la teología espiritual, a la espiritualidad del cristiano, al crecimiento ascético, a la contemplación y a la unión mística del hombre con Dios. Para comenzar, podemos poner como pórtico unas palabras de San Agustín, que dice: no nos detengamos en aquello a lo que hubiéramos llegado, por el contrario, eso se ha de servir para nosotros para andar más. Llegamos a un punto, entonces al llegar a ese punto, nos sirve ese punto también de referencia para seguir andando. Veis que somos como caminantes y decís, ¿qué es andar? Lo diré brevemente, dice San Agustín. Andar es progresar, crecer espiritualmente. Examínate y no te contentes nunca con lo que eres. Si quieres llegar a lo que todavía no eres, porque ahí donde te consideraste satisfecho, allí te paraste. Y si dijiste, ya basta, pereciste. Entonces sigue finalizando San Agustín.
crece siempre, progresa siempre, avanza siempre. Y solo así el hombre llega a ser plenamente lo que de algún modo es ya por los dones del amor de Dios, creador y redentor, que ha derramado en nuestros corazones. La necesidad de amar la lucha ascética. Primer punto. Es necesario luchar, es necesario el combate espiritual según la referencia de San Pablo. Entonces, a diferencia de cualquier humanismo utópico, el cristianismo, que también es humanismo, el cristianismo ha concedido siempre gran importancia al combate personal, a la lucha espiritual para adquirir la virtud, para convertirse en persona buena, semejante al Padre. Sean buenos, dice Jesucristo, como vuestro Padre es bueno. Por su parte, la herida que la libertad sufre por el pecado, tanto el pecado original que dejó herida la naturaleza humana, como el pecado personal que hiere nuestra libertad, esto exige una actitud de constante vigilancia, y no solo para vivir rectamente, sino incluso para entender la verdad salvadora que el Señor nos ha revelado. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el sentido de nuestra acción en el mundo? ¿Y cuál es el destino eterno que nos aguarda? Son las grandes preguntas existenciales que nos hacemos. Entonces, la decisión de amar a Dios y al prójimo, en que radica esencialmente toda la vida moral cristiana, no se mantiene sin una convencida y continua lucha espiritual contra el egoísmo, con el combate espiritual contra la dureza del corazón, porque el egoísmo y la dureza del corazón son frutos de las heridas del pecado, de las esclavitudes que nos ha dejado el pecado, tanto original como el pecado personal. El pecado personal principalmente nos hiere y nos destruye. Por eso, en el Padre Nuestro rezamos, fiat voluntas tua, porque el cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra requiere la cooperación de todos nosotros los hombres. Y también decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, porque el mismo Señor nos enseñó que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, dice Jesús, la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 7. Y en este sentido comenta Santa Teresa de Jesús, dice, quien de veras hubiera dicho esta palabra del Padre Nuestro, fiat voluntas tua, todo lo ha de tener con la determinación al menos, ¿verdad?, de hacer la voluntad de Dios. Toda la tradición de la Iglesia nos habla de esta lucha que inevitablemente empeña al cristiano para vivir en plenitud su fe y su encuentro con el Señor. El que verdaderamente desea la perfección cristiana va siempre adelante sin darse punto de reposo. Y si no se cansa, al cabo llegará, porque el que se cansa se detendrá y atrasará la llegada. Porque por el contrario, quien no alimenta este deseo de llegar a la meta, al encuentro con el Señor, ese que no alimente ese deseo volverá atrás y cada día será más imperfecto.
Sigue diciendo y hablándonos San Agustín que en los caminos de Dios no ir adelante es retroceder. Quien no se esfuerza por seguir adelante en lo que ha comenzado, presto verá que vuelve atrás arrastrado por la corriente de la corrompida naturaleza humana. Ya sabemos, corrompida, diría yo, y debilitada naturaleza humana por el pecado original y el pecado personal. En gravísimo error están quienes sostienen que Dios no exige que todos nosotros seamos santos, porque ya lo había afirmado San Pablo. En la primera carta a los tesalonicenses decía San Pablo: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Por eso Dios quiere que todos seamos santos y que cada uno según su estado lleguemos a la santidad. El religioso como religioso que llegue a la santidad, el seglar, el laico como seglar, como laico, el sacerdote como sacerdote, el casado como casado, el comerciante como el comerciante, el soldado como soldado, y así todos los estados y las condiciones humanas. En ese lugar nosotros tenemos que crecer y llegar a la santificación. Porque hermosos también son los documentos que se refieren acerca de esto y que Santa Teresa lo define de alguna manera de esta forma: que siempre vuestros pensamientos vayan animosos, que de aquí verán a que el Señor os dé la gracia para que sean las obras. En otro lado dirá la misma Santa Teresa: tener gran confianza, porque conviene mucho no opacar los deseos, sino crecer en Dios, en los deseos de Dios. Y que si nos esforzamos poco a poco, aunque no sea ya inmediatamente, ya no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos han llegado con su favor, con el favor de Dios. Y en confirmación de todo esto que dice Santa Teresa, atestigua tener experiencia ella misma, que todas las personas animosas en poco tiempo aprovechan mucho. O sea, las personas que tienen un gran espíritu de ánimo caminarán mucho más rápido, ¿verdad? Caminarán sin cansarse, dice el profeta Isaías. Más aún, resalta el sentido positivo que tiene la lucha, el combate espiritual. Santa Teresa lo remarca. Y de algún modo también remarca esa necesidad para fortalecer el alma con ese sentido positivo de la lucha. Porque hay una comparación que realiza muy bonita. Los árboles crecidos en lugares sombreados y libres de viento, mientras externamente se desarrollan con aspectos prósperos, se hacen blandos y fangosos y fácilmente lo hieren cualquier cosa. En cambio dirá que los árboles que viven en las cumbres de los montes más altos, esos árboles agitados por muchos y fuertes vientos, constantemente expuestos a la intemperie y a todas las inclemencias, estos árboles golpeados por fortísimas tormentas, cubiertos de frecuentes nieves, esos árboles se hacen más robustos que el hierro. Entonces, a través de la lucha espiritual que la gracia sostiene y guía desde lo íntimo del alma del ser humano, esa alma se arrecia, se pone fuerte, se hace generosa, se hace paciente. Esa alma saborea la alegría de rectificar, la humildad, ¿verdad? Que no es un fracaso, sino que es el enriquecimiento con las luces que nos regala Dios, con sus gracias actuales, y que a menudo a través de los demás también se nos revela y se nos transmiten esa gracia.
También el alma se hace humilde y paciente, y así se hace más fuerte, como el bienaventurado apóstol Pedro, después de sus negaciones, lo decía el Evangelio de San Juan en el capítulo 13. Aprende a superar el desánimo ante los propios defectos, acabando por ver los defectos como la sombra que en nuestra alma logra que destaquen más por contraste, o sea que esas debilidades, esas sombras en el alma, hace que se destaquen con más contraste la gracia divina de Dios, el Espíritu Santo que nos asiste, y también nuestro intento por corresponderle pues a ese favor divino que nos hace Dios con su asistencia. Por eso no se trata de un conjunto de negaciones abrumadoras, ese crecimiento espiritual. Un conjunto de negaciones pesadas, sino que es el imprescindible e ilusionado quitar los obstáculos que estorban a nuestro amor de Dios y a nuestro amor del prójimo. Esa es la lucha espiritual, el alma humilde y sencilla que lucha por salir de la oscuridad y por quitar los obstáculos que ponen al amor de Dios y al amor al prójimo. Por eso, la lucha ascética no es algo negativo ni por lo tanto odioso. La lucha ascética es afirmación alegre. Es un deporte, haciendo referencia al estilo paulino. El buen deportista no lucha para alcanzar una sola victoria y al primer intento. El que quiere ganar la corona se prepara, se entrena durante mucho tiempo con confianza y con serenidad. Prueba una y otra vez y aunque al principio no triunfe, insiste el deportista tenazmente hasta superar los obstáculos. Entonces, una lucha para conducir con optimismo, sin ignorar las dificultades. Esa lucha el cristiano debe poner también toda su confianza en Dios y está seguro de él, de que Dios lo asistirá. ¿Quién hay que pueda dañarnos si no pensamos más en el hacer el bien? Pero si sucede que padeciéramos algo por amor a la justicia, somos bienaventurados. Nos fatigamos y luchamos porque tenemos puesta la esperanza en ese Dios vivo que nos ama, en ese Dios vivo que es salvador de todos los hombres, principalmente de todos sus hijos, de todos los fieles a Él, de todos los que cumplen su voluntad. Entonces no resta espacio legítimo para el pesimismo. En el alma del cristiano no existe el pesimismo, pues el Señor mismo dijo: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y las hará mayores, dice San Juan en el capítulo 14. No por nuestras escasas fuerzas, sino por las fuerzas divinas. No será mayor que yo el que en mí cree, comenta San Agustín, sino que yo haré entonces cosas mayores que las que ahora hago. Realizaré por medio del que cree en mí más que lo que yo ahora realizo por mí mismo. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo y lo reflexiona pues San Agustín. Además, ¿cómo podríamos renunciar a esa lucha espiritual? ¿Cómo podríamos renunciar a ese combate si queremos vivir la caridad? La caridad es un amor de amistad con Dios. Es un amor de adoración con Dios. Es un amor por temor de Dios, no temor al miedo, sino por temor a ofenderlo.
y que esa caridad es un amor de amistad con Dios que ciertamente inicia y se funda en un don divino. Él nos da la gracia, la participación de su misma vida divina, la naturaleza divina que habita en nosotros es la que nos da esa fuerza como don, que es amor, pero que el alma no puede poseerlo y percibirlo como tal. No podemos percibir a Dios en su divinidad de una manera plena hasta que ha correspondido a ese amor, logramos entenderlo. Porque un amor no correspondido nunca se hace personal. No se transforma en amor de amistad, un amor que no es correspondido en quien lo recibe, aunque lo sea en quien lo da. Para vivir de amor, entonces, para que la caridad sea nuestro modo personal de amar, hay que abrirse al amor con mayúscula, al amor de Dios, a Dios mismo, sin paliar sus exigencias, o sea, sin rebajar las exigencias, sin transmitir una fe licuada, sino lo que es, debe ser, con toda la fuerza y la lucha que hay que poner en ellos. No hay que debilitar entonces esa fuerza de la exigencia que tiene el llamado al amor de Dios. Entonces, el alma así termina por descubrirse que estas no son más que la inevitable purificación de esta alma del egoísmo, purificación de la ganga por la cual el alma estaba impedida de la plena posesión del amor divino, cuya grandeza ni siquiera imaginaba. Esto significa pues que el alma cristiana, sin imaginarse la magnitud del amor divino que habita en nosotros, ese alma lucha de una manera fuerte a nivel combativo para la purificación del alma, purificación del egoísmo y para la posesión plena de ese amor con mayúscula. Bien, número 2 del gran tema sobre la conversión permanente y el camino del amor cristiano, la oración, la lucha ascética y los sacramentos. La primera que habíamos visto es la necesidad de amar la lucha ascética. En segundo lugar, el valor insustituible de la cruz. O sea, amar la cruz porque la cruz tiene un valor insustituible. No es el discípulo más que su maestro, ni el siervo más que su amo. Le basta al discípulo ser tratado como su maestro y al criado como a su amo. Si al padre de familia lo han llamado Belcebú, cuánto más a sus domésticos. Entonces, en la alegría de sabernos hijo de Dios Padre y en Jesucristo hermano de todos los hombres, la vida cristiana exige mortificar el egoísmo. Lo menciona nuevamente, esta esclavitud del alma, el egoísmo, a consecuencia del pecado. Entonces la vida cristiana exige mortificar el egoísmo de la carne y doblegar la tendencia a la soberbia con escándalo para el hombre viejo. Es el escándalo de la cruz. Recuerden que si nosotros seguimos el hombre viejo, rechazaremos la cruz como la rechazan los paganos, porque dice el Evangelio que la cruz es escándalo para los paganos. El hombre viejo tiene que morir, tiene que nacer el hombre nuevo, porque no cabe disimular o silenciar sin desfigurar el cristianismo. El cristianismo sin cruz no es cristianismo, es falsa fe. Por eso la unión, dice San Pablo a los Gálatas,
La unión con la cruz es parte integrante de la vida cristiana o vida según el Espíritu Santo. Dice San Pablo en los Gálatas y en la carta a los Romanos y en la carta a los Efesios también lo refiere. Porque en la vida de Cristo el Calvario precedió a la resurrección. El Calvario también precedió a Pentecostés. Y ese mismo proceso debe reproducirse en la vida de cada cristiano. Si queremos llegar al domingo de resurrección, tenemos que pasar por la cruz, resucitar y recibir el Espíritu Santo. Porque nosotros somos, como dice San Pablo, coherederos con Cristo con tal de que padezcamos con Él, a fin de que seamos con Él glorificados, dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8. Por eso entonces menciona Pentecostés y dice que el Espíritu Santo es fruto de la cruz. El Espíritu Santo es fruto de la entrega total a Dios. El Espíritu Santo es fruto de buscar exclusivamente su gloria y renunciar por completo a nosotros mismos. Porque sin el misterio de la cruz, dice San Basilio, no se recupera la grandeza del hombre. Tenemos que pasar por el misterio de la cruz, dice San Basilio, para recuperar la grandeza de la dignidad humana. Porque la dignidad del hombre se encuentra a la vez en el misterio de Dios y en el misterio de la cruz. Y este es el humanismo verdaderamente cristiano. El camino de la cruz, el camino de la grandeza del misterio de Dios. Y la restauración de la imagen divina en nosotros puede cumplirse solamente en virtud de la cruz de Cristo. Porque dice San Pablo que fue su obediencia hasta la muerte la que se convirtió en redención para todos los pecadores. La cruz también y la muerte de Cristo se convirtió en reconciliación con Dios, en potencia de agradarle. Se ha convertido la cruz también en don de justicia, en comunión con los santos en la vida eterna. También la cruz se ha convertido en herencia del reino de los cielos. Ese es el valor insustituible de la cruz. Por lo tanto, el seguidor de Cristo ha de desechar la tentación de ofrecer una imagen del cristianismo que desfigure su rango de renuncia y de heroicidad. Nosotros vemos a la iglesia que es héroe en primer lugar por la misma persecución que sufre. Por esa razón no debemos de dejarnos tentar, ¿verdad? Debemos de rechazar la tentación de dar una verdadera imagen del cristianismo, con su rasgo de renuncia y de heroicidad. Un cristianismo que carezca de la valentía para rechazar lo que se opone a la verdad divina no es cristianismo. El cristianismo vive en medio del mundo y ama al mundo, por supuesto. Y convive el cristianismo y el cristiano convive con todos los hombres de este mundo. Pero no puede rebajar nunca las exigencias de la fe. Lo decía también Papa Benedicto, que para un diálogo ecuménico verdadero y de caridad, no podemos rebajar nuestra fe ni aceptar por conveniencia, por el mismo diálogo. No se puede dialogar si no es en la verdad y en la caridad. Porque dice entonces que esta exigencia de la fe no se puede rebajar porque convivir con los paganos, decía Tertuliano, no es tener sus mismas costumbres. Si nosotros vivimos en el mundo, no somos mundanos, dice Papa Francisco.
Convivimos con todos los hombres, con los buenos y con los malos, con los cristianos y con los paganos. Nos alegramos con ellos porque tenemos en común la naturaleza humana, no las supersticiones. Tenemos la misma alma, pero no el mismo comportamiento. Somos coposeedores del mundo, pero no somos coposeedores del error con los que no son de los nuestros. Entonces, no cabe en una palabra ocultar la necesidad de la lucha, del combate espiritual, de la lucha ascética. No podemos ocultar la mortificación, la purificación. No podemos ocultar el sufrimiento de la entrega, sin que esto impida apelar al ansia de felicidad, por supuesto, que todos tenemos. Y ansia que, unida al corazón humano, es una ansia verdadera de felicidad. Pero por eso no podemos renunciar a la ansia de felicidad, pero sí tenemos que someternos a la mortificación, a la purificación, al sufrimiento por la entrega. Porque quien conoce al hombre lo sabe bien, que lo que verdaderamente hace desgraciada a una persona y aún a una sociedad entera es esa búsqueda ansiosa de bienestar, el intento de eliminar todo lo que es contrario a ese bienestar y a esa falsa felicidad que te ofrece el mundo. Entonces, en medio el cristiano y el alma cristiana, en medio de cualquier lucha y prueba, este cristiano, esta alma, sabe de que para quienes aman a Dios, todo coopera para su bien, como dice San Pablo. No reniega del sufrimiento ni se rebela frente al dolor, sino que luchando cuanto esté en sus manos por aliviar el sufrimiento y el dolor, el cristiano, el alma cristiana, reconocerá que forma parte de un plan divino y también el sufrimiento, el dolor es parte de la convivencia humana a consecuencia de los pecados. Por lo tanto, el cristiano amable, aunque a veces oscuro para nosotros, el cristiano soporta conmigo, dice el apóstol, soporta conmigo el sufrimiento como un noble soldado de Cristo. Lo dirá San Pablo a Timoteo en la segunda carta. Y entiende el cristiano y acepta que aparte de las pruebas externas, y quizás más dolorosamente, la misma vida interior atraviesa de suyo por periodos de oscuridad, en que parece que las energías faltan y se ha perdido la luz y se ha perdido el calor de la fe. Lo permite el Señor para que el alma crezca en humildad, aprenda a no fiarse de sí mismo, aprenda a apoyarse únicamente en Dios. Y esto es una parte del camino. Considerad como un gran gozo, hermanos míos, decía la Sagrada Escritura, el estar cercano de toda clase de pruebas, sabiendo que vuestra fe, una vez probada, produce la paciencia. Pero la paciencia ha de ejercitarse hasta el final para que seáis perfectos e íntegros sin defecto alguno. El misterio entonces del dolor ya lo hablará también el Papa San Juan Pablo II. El valor redentor del sufrimiento, de la enfermedad y la muerte, lo dirá San Juan Pablo II. Pero que digamos también acá que el misterio del dolor pertenece también a los caminos inescrutables de la acción divina en las almas. El dolor, la enfermedad y el sufrimiento son compañeros cotidianos de la vida cristiana por decisión de esos caminos inescrutables de la acción divina.
Inescrutable lo decimos porque a veces no lo entendemos, pero Dios sabe sacar del mismo sufrimiento y dolor gran provecho para nuestra alma. Por lo tanto, Dios nos anima con las cosas que nos son placenteras. Dios también nos habla en nuestra conciencia, pero también nos grita a través de nuestros sufrimientos. El dolor es su megáfono donde nos grita para despertarnos a un mundo adormecido por la maldad, el pecado, la muerte, el egoísmo y todos los males que nos acechan. Porque Cristo con su pasión nos ha revelado el valor del sufrimiento. Por eso Él dirá, convenía en efecto que aquel para quien y por quien son todas las cosas, habiéndose propuesto llevar muchos hijos a la gloria, a la salvación, perfeccionase mediante los sufrimientos al autor de su salvación, Cristo Jesús. Por haber sido puesto a prueba en los padecimientos, Cristo Jesús es capaz de ayudar a los que también somos sometidos a prueba. Dirá la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 10. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.